Quiero que se emocione hoy, no solamente su alma, pero también su espíritu, con la palabra que vamos a escuchar. Y quiero que se llene de tal esperanza que el día de hoy usted salga anhelando caminar con Dios y se llene de esperanza para esos días que han de venir y que el Señor ha prometido. Muy bien, recuerda que estamos en las fiestas em, bíblicas o las fiestas solemnes, las fiestas de nuestro Dios. Y esas fiestas son 7. Y estamos llegando a el último de los de las fiestas. Hemos llegado a cumplir el ciclo anual. Y Dios quiere que nosotros cumplamos ese ciclo anual para enseñarnos nuestra fe, para que nosotros entendamos. Y cada una de esas fiestas tiene un tema específico y una labor que Dios quiere hacer y un mensaje que quiere dar y un descubrir a Jesucristo. Entonces es muy emocionante lo que vemos. Y estamos en la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, como les decía, cierra todo lo que el mensaje prácticamente de Dios. Podríamos decir que si quisiéramos hoy terminar ya de predicar, ya Dios hizo y nos mostró la película desde el principio hasta el fin. Y Dios nos pide que veamos esa película cada año para que nos recordemos qué va a hacer, cómo lo va a hacer a nivel macro. ¿Sí? Usted y yo tenemos nuestra fe y una relación con Dios a nivel micro. ¿Qué quiere decir? Usted hoy se levantó, oró por su esposo, su esposa, sus hijos, le pidió a Dios luz financiera, le pidió a Dios sabiduría para manejar una situación, le pidió ayuda en su matrimonio y bueno, en fin. Y eso es el plan micro, pero el plan macro lo encierran todas las fiestas. Entonces, hacemos muy bien al aprender y al entusiasmarnos y al alegrarnos con cada una de esas fiestas. ¿No les parece? Sí, dele pues otro aplauso. Oiga, hoy vamos a dar muchos aplausos al Señor. Quiero ir al libro de Levíticos, no está en sus notas, pero está en pantalla, y voy a leer con ustedes para que lo hagamos juntos, cómo es que Él quiere que hagamos esta fiesta. Y voy a sacar un par de razones o de importantes y luego vamos a entrar a la doctrina o a la enseñanza principal o más notoria que tiene cada una de las fiestas. Recuerde, hace unas semanas hablamos del arrebatamiento, en la fiesta de las trompetas, la siguiente hablamos de la segunda venida de Cristo, en el día del perdón, y hoy que es el día de tabernáculos, o que estamos en ese periodo, vamos a hablar del reinado de Cristo en la tierra. Entonces vamos a resolver las preguntas más sencillas frente a esto, porque eso va a edificar nuestra fe. Nosotros sabremos para dónde ir y nos va a dar una confianza y una seguridad de que los tiempos que vienen, pues los vamos a esperar con las manos abiertas y dispuestos y deseando que vengan esos tiempos. Amén. Más que se escuche ese amén, amén. Amén. Muy bien. Vaya entonces en pantalla Levíticos 23, versículos 39 al 42. Y estas fiestas están basadas en el libro de Levíticos y son las fiestas de Dios. Y mire lo que dice el versículo 39. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor. ¿En honor a quién? Al Señor. Ok. Este festival, cada uno de los festivales tienen como motivación de parte de Dios honrar, recordar quién es el Señor. Note cómo se llama el festival. Dice, este se llama el Festival de las Enramadas. ¿El festival de qué? Las enramadas. Es decir, él quería que hicieran chozas, carpas, una enramada. Nosotros lo entendemos como choza. Enramada se entiende en hebreo y es lo que más o menos como una choza de palmeras, ¿no? Como una casita de palmeras. Pero nosotros lo hacemos en otras partes o lo hacemos acá haciendo una enramada. Por eso fue lo que hicimos el viernes. Ustedes lo vieron en las fotos, colocamos una enramada y todos danzamos alrededor de ella y nos regocijamos. Pero mire lo que sigue. Dice, comienza el día 15 del mes establecido, después de que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. Repita conmigo, cosecha. Es por eso que tenemos aquí abajo una cosecha, representando eso, representando que somos o traemos parte de la cosecha de Dios y sobre todo la cosecha más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Traerle a Dios, el mismo Señor Jesucristo, su misma ofrenda. Mire lo que sigue a continuación. Y el octavo, el primero y el octavo día de la fiesta serán días para descansar completamente. ¿Para qué son los días? Para descansar. Estas fiestas tienen un símbolo que tienen o Dios nos quiere decir que va a ser un tiempo
de mucho descanso. Todos sabemos o lo hemos explicado, el viernes lo explicamos proféticamente, va a venir el descanso de la tierra y el descanso para nosotros. Descanso no significa solamente la cesación de hacer algo, descanso significa el tiempo en el que estaremos muy bien, en el que no habrá preocupación, en la cesación del esfuerzo humano y entrar en el principio de Dios. Versículo 40. El primer día recogerá ramas de árboles hermosos, lo que hacíamos las ramas. Em, Pueden ser hojas de palmeras, ramas de árboles frondosos y de sauces que crecen junto a los arroyos. Para eso usted tiene que comprender, cuando lo estábamos dando, Israel es como España en la parte mediterránea. Todo lo que pasa en la parte mediterránea de España, de Italia, Grecia, tiene que ver con Israel. Es la misma manera. Entonces, cuando pensamos en una tierra árida. Dios les dice, váyanse a los arroyos y construyan porque tiene vida para esa tierra. Versículo, en la siguiente parte del versículo dice, luego celebra con alegría. ¿Cómo tenemos que celebrar? Con alegría. Dice, ese es un tiempo de regocijo, de mucha alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. ¿Ante quién tenemos que alegrarnos? Entonces, esta fiesta tiene que ver con la alegría y Él quiere que nos alegremos ante Él. Ante Él quiere decir por todo lo que Él hace, que usted se llene de gozo, que usted y yo vengamos inspirados y que encontremos todas las razones que tenemos en el baúl de los recuerdos y las razones que están ahora pendientes para regocijarnos con Él. Muy bien, dice a continuación en el versículo 41, deberá celebrar esta fiesta al Señor cada año. ¿A quién es la fiesta? ¿Cada cuánto tenemos que celebrarla? Cada año. La razón es muy lógica. Él no quiere que nos olvidemos. Y la razón también tiene como lógica que, o tiene como lógica que nosotros no nos perdamos y no nos despistemos, sino que volvamos otra vez. Por eso la iglesia está en un deseo de espera. Si usted estuvo en las últimas 3 fiestas y en las últimas 3 predicaciones, usted, su corazón tiene que estar encendido. Tiene que estar bien encendido si el Espíritu Santo, si le permitió al Espíritu Santo que tocara su corazón. Es decir, tiene que estar preguntándose cuándo va a ser, qué va a pasar, cómo vamos a hacerlo. ¿Será que estoy? ¿Será que mi familia? Yo me quiero ir. Bueno, hay un mar, un tsunami emocional en su vida como lo hay en nosotros los creyentes. Dice, esta es una ley perpetua. ¿Cómo es? ¿Una ley qué? Es decir, para siempre, para ti, que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. ¿Para quién es? ¿Generación en qué? Es decir, nosotros tenemos que enseñarlo a la siguiente generación. Usted tiene que enseñarlo a sus hijos a los nietos a los bisnietos y así consecutivamente. La iglesia tiene que irlo enseñando consecutivamente. Y el versículo 42 nos dice, durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. ¿Qué deberás hacer durante 7 días? Vivir. Entonces, el pueblo judío y nosotros, entre comillas, hemos hecho y solíamos hacer, solo que ya no hay campo, pero hacíamos aquí la sucá o la enramada, y ellos van con sus niños, les decía el día viernes, y se meten en el patio y hacen una carpa y ahí comen y cuentan historias y viven entre ellos y hacen celebraciones, todo intentando enseñar a los niños y la familia. Y hay algunos que realmente hacen su gran sucá en la parte de afuera del jardín y todos los días, si hay un buen clima, comen y durante ese tiempo se regocijan porque Dios les está recordando que los va a recoger entre familias. Los está recordando que va a ser una salvación familiar y una salvación integral. Y eso es lo que han hecho algunos de ustedes que quizás no tienen jardín, pero fueron y le hicieron una carpa a sus hijos en la habitación, en la sala, y vieron con ellos películas. Y eso honra muchísimo al Señor. ¿Por qué? Porque le están diciendo pasando generación a generación. Y luego dice, todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Y yo creo que toda la iglesia debe vivir en enramadas. Porque estas fiestas no son del pueblo judío, sino que realmente son de Dios. Y aquellos que somos pueblo de Dios, deseamos vivirlo porque para nosotros es el mensaje. Amén. Muy bien, denle un aplauso entonces y vamos celebrando. Entonces, quiero llevarlo a la enseñanza central de estas fiestas. ¿Qué nos dejan estas fiestas? Las fiestas tienen regocijo, tienen esto que estábamos hablando aquí, que son los frutos de la tierra, todo eso. Pero realmente detrás de todo, el Señor quiere enseñar algo que sobresalta. Y eso se llama el reinado de Cristo. O algo también se llama el milenio.
Entonces voy a responder a la pregunta, como lo hemos hecho en los últimos días, ¿qué es, por qué ocurre, cuándo va a ocurrir, cómo va a ocurrir y qué pasará después de que ocurra esto? Y entonces, vuelvo y digo, su fe se va estructurando y va a poder aprender en esa fe que tiene de parte del Señor. Entonces quiero llevarlo a la pregunta más básica, ¿sí? Anótelo allí. ¿Qué es el reinado de Cristo o el milenio? ¿Qué es el reinado de Cristo? Desde la parte más sencilla. Quiero que el último persona que entró a la iglesia, la persona más joven, la persona que acaba de llegar nuevecita en su fe, entienda qué significa esta fecha, porque quiero que la atesore en su corazón. Y la respuesta es muy sencilla, pero es profunda. Es el periodo en que el Señor Jesucristo reinará en la tierra con la iglesia. Entonces quiero que lo anote allí. Es el periodo en el que el Señor Jesús va a reinar sobre la tierra. Y usted se preguntará, pero pastor, ¿no está el Señor Jesucristo reinando? Y la verdad, Dios no está reinando. Y hay una manera muy sencilla de entenderlo. Si Dios estuviera reinando en este momento, no estaría pasando alrededor lo que está pasando. Usted no tendría miedo de salir por la noche, tampoco sus hijos se desviarían, tampoco su matrimonio se dañaría. Si Dios estuviera reinando, no estaríamos en las guerras que estamos. Pero la palabra de Dios dice que quien está reinando es el diablo. Y dice que en su reinado, él lo reconoce allá en Mateo 4:4, cuando le dice y lo ve venir para tentarlo, le dice, le da y le muestra, y le promete al Señor Jesucristo, dijo, mira, si me adoras postrado, yo te voy a dar todas estas cosas. Y el Señor no lo refutó, el Señor no le dijo, eres un mentiroso, lo que estás diciendo, tú no eres el rey aquí, soy yo. No, el Señor dijo, no me tientes, espérame, que va a llegar el momento. Entonces, el Señor no está reinando en este momento, pero la tierra anhela ser reinada. La tierra anhela y usted y yo lo anhelamos. Y mire, me voy a atrever a decir esto, escuche lo que le voy a decir. Incluso los ateos están esperando este momento. Todo el mundo está esperando. La Biblia dice que el hombre tiene el corazón, en su corazón escondida, la eternidad. Y usted, que quizás aquí hay alguno que apenas esté mirando su fe, o hay alguno que dice ser ateo, quiero decirle que en su corazón lo está esperando. Y vamos a mirar por qué usted sabe y anhela un día como este día en que reinará Jesucristo. Y vaya conmigo, entonces vamos a mirar la base bíblica, una de las bases bíblicas en 1 Corintios 15:24. Y dice, después de eso vendrá el fin. ¿Vendrá qué? El fin, circula las palabras, vendrá el fin. Después de qué? De las trompetas, después de estas fiestas, vendrá el fin. Y dice, y cuando Él entregará el reino a Dios Padre, Jesucristo le entregará el reino al Padre. Dice, y luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Tiene que acabarse en todos los gobiernos, la comunidad económica, los gobiernos de la Commonwealth, los países árabes, y cada gobierno, desde países como asociaciones de países y los gobiernos locales, y escuche, y los gobiernos de casas, es decir, el suyo y el mío, porque usted dice, yo no gobierno, no, usted está gobernando en su casa. Todos los gobiernos cesarán de ejercer y se entregará el reino al Jesucristo hasta que prepare todo lo que tiene que hacer. Vaya conmigo al versículo 25 y escuche lo que dice y mire y resalte estas palabras. Pues Cristo tiene que reinar. Quiero que circule las palabras. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiero que resalte las palabras Cristo, el Mesías, es decir, el enviado de Dios tiene que reinar. En pocas palabras, todo creyente está esperando que venga a reinar. ¿Sí? Todo creyente y la verdad, todo no creyente. Hay no creyentes que no saben que están esperando, pero cuando en su corazón anhelan algo, anhelan los momentos de paz, es porque están esperando a Dios. Y hay obviamente no creyentes que dicen no quiero que venga, pero en pocas palabras lo están esperando negativamente, están huyendo de ese día, porque ese día va a definir muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es el reinado de Cristo o milenio? Es el periodo en el que Él va a venir a reinar. Recuerda que Él está reinando primero en su corazón y va de corazón a corazón reinando
y ganando terreno, hasta que un día en su reloj Él va a establecer el reino, se les ha entregado en los cielos, en su coronación, y entonces bajará después de la segunda venida a establecer y comenzará una nueva época de reinado con Él. Amén. Eso merece un aplauso grande. Quiero que lo vaya admirando en su corazón. Yo sé que estamos en el mismo lugar. Sé que sus circunstancias están cambiando. Sé que Dios está haciendo un trabajo muy grande. Pero quiero invitarlo a que lo admire. O sea, que al escuchar sus palabras, deje que caigan en su corazón y comience a admirar esas palabras, porque es mucho más grande de lo que hemos escuchado. Inclusive, es muy difícil de dimensionar todas estas cosas. Cuando hablo de dimensionar, estoy hablando de ponerla en la perspectiva y poner todo en orden. Y me imagino que es por eso es que necesita Dios la predicación continua acerca de esto. Entonces voy a llevarlo a la primera pregunta central acerca del reinado de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que el reinado de Cristo ocurra? ¿Cuál es la razón central? Ya dijimos que viene una razón que tiene que ver con, el, con su venida y con todo, pero ¿cuál es la razón central? Quiero darle varias cosas. Y la razón central, allí en pantalla lo colocamos, es que toda la creación de Dios experimente su reinado. Que quiero que coloque eso allí. Esa es la razón central. Dios quiere que toda la creación experimente su reinado. Ahora, quizá para usted que es nuevo le parezca poco o no lo entiende, porque como no ha visto un rey en los últimos tiempos, pero cuando hay un rey gobierna sobre todo el lugar o sobre todo su territorio. Y el deseo no es que Dios reine solamente sobre su corazón, sino que el deseo de Dios es que el día de mañana, en un momento determinado, Dios reine sobre toda la creación. Él anhela ese momento. Y tiene varias razones, entre otros, les voy a decir algunas. Él quiere que estemos con Él, unificados. En este momento, usted y yo estamos separados de Dios. No le hemos tocado, no le hemos visto. Pero llegará un día en que le veamos. Y llegará un día en el que usted cara a cara se encuentre con su Señor Jesucristo y vea a aquel que le amó. No aquel que le atravesó, aquel que se murió o mató, sino aquel que lo amó tanto. Él quiere eso. Y para ese día Él quiere que esté todo su pueblo. Y nos está preparando para eso. Él está preparando todo el terreno, está preparando su corazón, está preparando mi corazón para que cuando llegue ese día nosotros nos encontremos con Él. Entonces, esa es una de las razones dentro y ahí experimentaremos el reinado de Dios. La siguiente parte de la razón le voy a decir cuál es. El pecado. Y le voy a intentar dar un concepto que está muy profundo en mi corazón. Y es que el hombre perdió en el jardín del Edén lo que es el verdadero diseño de Dios. Quiero que piensen esto. Cuando Adán y Eva estaban juntos, en ese momento antes de pecar, todo era ideal, era maravilloso. Y a partir de que pecaron, todo se dañó. El siguiente paso o consecuencia de que hubieran pecado es que un hijo mató a su otro hijo. De ahí para adelante salieron todos los males que le puedan venir al ser humano. Todos sus males y mis males son por el pecado. Quiero que se pregunte por qué una persona abusa a alguien. Por el pecado. ¿Por qué se acaba un matrimonio? Por el pecado. ¿Por qué hay cáncer? Por el pecado. ¿Por qué hay enfermedad? Por el pecado. ¿Por qué hay una familia que se distorsiona? Por el pecado. ¿Por qué tengo mal genio? Por el pecado. ¿Por qué tengo pereza? Por el pecado. La razón principal para todos los malos del ser humano es el pecado que hay en su corazón. El pecado ha dañado todas las cosas, de tal manera que todo lo que hay en este momento en la tierra es un concepto equivocado o trastornado de lo que Dios quería hacer. Entonces usted se preguntará, pero pastor, yo estoy muy bien en mi casa. Estoy trabajando, el joven dice, yo tengo un coche, ya lo alcancé todo. El hombre dice, el caballero dice, yo tengo un título universitario. El otro dice, yo vengo de una familia. Y comenzamos a
a pensar en cosas y nos adaptamos, pero simplemente nos estamos adaptando a algo que creemos que es bueno, pero realmente nosotros vivimos muy mal. Usted vive muy mal. Vivimos con ansiedades, vivimos nerviosos, sufrimos, tanto que tenemos que tener un curso de sanidades. Pregúntese, ¿por qué tenemos un curso de sanidades? Porque la gente viene enferma. ¿Por qué tenemos hospitales? ¿Saben? Uno de los cursos más importantes de esta iglesia es el de sanidades, porque es un tratamiento emocional y espiritual para sanar a las personas. Y los que entran allí se sanan, y los que no entran siguen enfermos. ¿Por qué tenemos hospitales? Porque hay enfermedad. Pero el diseño de Dios no era ese. El diseño de Dios no fueron hospitales. El diseño de Dios era algo mucho mejor, vivir con Él y ser motivados y vividos y movidos por el Señor. Entonces quiero que piense en eso, porque eso no es el precio, eso no es el fundamento original, el diseño original. Sin embargo, usted y yo nos hemos acoplado a vivir mal. Mire, le voy a decir una cosa, somos más ignorantes de lo que éramos hace 3000 años. A pesar de que usted tiene el Internet abierto y el Google ¿cómo se llama? Tan cerca como están sus dedos. Entonces, lo que el Señor va a hacer en el milenio o en su reinado es traer el diseño original. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y léalo conmigo. Venga, léalo conmigo. Denle un aplauso al Señor. Grande, fuerte, vamos. Toda la iglesia, vamos a leerlo. El Señor, más fuerte, el Señor será rey, rey sobre toda la tierra. Ok, quiero que circule las palabras sobre toda la tierra. En este momento Él no es el rey, pero la promesa es que cuando venga, o la razón para el reinado es que Él sea el rey sobre todos. Y yo quiero que se tome unos segundos para analizar qué significa eso. Mire, la peor de las profesiones que hay en este momento es ser político. Cuando se le viene a la mente un político, usted dice corrupción. Y hay unos que son corruptos y hay otros que se corrompen al entrar en un gobierno que está corrupto, en una clase de gobiernos. Puede que ellos no quieran, pero el mismo concepto corrompe sus decisiones. Tienen que bajar sus valores, sus estándares, y los que no los bajan sufren muchísimo porque el mismo proyecto el mismo gobierno los va a expulsar de tal manera que ellos terminen corrompiéndose y sirviendo al sistema. Por eso es que no hay buenos políticos, o no pueden haber buenos políticos, porque el sistema de gobierno es corrupto. Pero aquí vemos que nuestro Señor viene a gobernar. Él solo va a gobernar. Y note lo que dice a continuación. En aquel día, ¿cuándo? Aquel día, un día como estas fiestas, circula esa palabra, habrá un solo Señor. Quiero que circulen las palabras Señor. Un solo Señor. Solamente una persona va a decir qué va y qué no va. Y ese será nuestro Señor Jesucristo. Y note lo que sigue a continuación. Y únicamente su nombre será adorado. En este momento usted va por un jefe, va por va por el gobierno. Los jóvenes van por los de Playboy. Bueno, ya eso ya se acabó. Ahorita van por otra cosa peor. Las jovencitas van, o los jóvenes van por los raperos y por tantas cosas que hay alrededor de ellos. Y todos venden sus valores. Pero cuando venga el Señor, solamente Él será admirado. Denle un aplauso gigante a Dios. Venga. Fuerte, fuerte. Lo llevo a Daniel 7:22. Y aquí pasa otra cosa impresionante también en la razón por la cual vamos a experimentar el reinado de Jesucristo. Y es porque el pueblo, Él quiere que el pueblo, sus hijos, lo disfruten. Y en Daniel 7:22 nos dice, hasta que vino el anciano, el Altísimo, estamos hablando de Jesucristo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. ¿Qué emitió? No se escucha. ¿Qué emitió? Ok, quiero que circule esa frase. Es muy importante para usted y para mí para entender esta fiesta.
emitió un juicio en favor de su pueblo santo. ¿Quién es la persona que legalmente puede emitir un juicio? Un juez. ¿Estamos? Ok, entonces necesito que entendamos esto toda la iglesia. El papel de Dios no solamente es ser mi papá o su papá, su padre. El papel de Dios no solamente es ser el creador. El papel de Dios no solamente es ser el que gobierna. Uno de los papeles más importantes y críticos de Dios es que Él es el juez supremo del universo. Cuando usted está aquí en las leyes inglesas y aún en las leyes de su país, aquí usted va y tiene una querella, una situación legal con el Estado o con alguien, usted va donde un juez. Si usted no está de acuerdo con ese juez lo lleva, si no estoy mal, donde otros dos jueces. A la corte local lo lleva a una corte, me imagino que es departamental. Y luego, si esa corte no va, usted llega hasta otro juez que se llama la Corte Suprema de Justicia. Y ahí paró. Si esos dos o tres, creo que son tres jueces muy experimentados, no saben qué pasa ahí, están a su favor o no, de ahí depende toda situación. Pero yo quiero decirle esto, que esa ley no va y no está acorde con otros países. Un país puede decir, aquí el Supremo, el juez de la Suprema Corte de Justicia decide una cosa y en Rusia puede decidir otra. Y en Colombia, y en España, y en Panamá, y en todas partes. Pero realmente el ser humano no recibe justicia. La única justicia que el ser humano puede recibir es la justicia cuando el Dios, juez de todas las cosas, dé y emita su juicio. Y quiero decirle esto porque vamos a verlo unos minutos. Cuando Él emita su juicio, va a ser justo. Y algunos de nosotros hemos llorado y sufrido porque hemos visto personas que nos hicieron daño. Y hemos clamado por justicia. Hemos dicho, esa persona, ¿cómo es posible que me haya hecho eso? Y murió. El caso de Hitler. Hitler mató 6 millones de judíos y el tipo no pagó cárcel. Nada. Y no debería haber matado una cárcel. Tuvo que haber metido millones y millones de años luz en lo que había hecho. Se tomó una pastillita en Argentina y se murió. Y la gente dice, no hay justicia en el mundo. Y cuando dice no hay justicia en el mundo, lo que está diciendo es que Dios no es justo. Y Dios dice, tranquilos, llegará un momento donde yo como el juez del universo emitiré juicios y tomaré el control de todas las cosas. Y usted lo está esperando. A usted lo traicionaron y usted dice, ¿quién me hará justicia? A usted tiene un dolor con un hijo, ¿quién me hará justicia? Usted quizás tenga una injusticia con alguien que haya hecho. Y Dios dice, va a llegar ese momento donde se emita ese juicio. Pero uno de los juicios que va a emitir es que comienza el reinado de sus hijos. Por eso esa frase es muy importante. Volvamos a la frase en el texto y léala conmigo. Emitió, más fuerte, emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Quiero que circule las palabras. Entonces llegó el tiempo. Quiero que circule 2 o 3 veces la palabra llegó el tiempo. ¿Y qué tiempo? El tiempo en el que vamos a heredar el gobierno de Dios. Entonces, la razón por la que va a ocurrir el reinado de Cristo es que todo el mundo va a experimentar el gobierno de Dios. Él no se va a pasar ni un poquito. Él va a ser totalmente, va a ser justo y ecuánime, como lo estamos esperando usted y yo. Quizás esta mañana usted está muy relajado y se le olvidaron todas las cosas que han pasado o se le olvida todo lo que ha pasado en el mundo. Pero quiero que sepa que Dios va a traer esa justicia. Amén. Muy bien, denle otro aplauso al Señor. Y vamos por la segunda. Entonces vamos a entender cómo sucederá el reinado de Cristo. Y esto nos daría tiempo para hacer series de predicaciones. Pero he cogido 3 o 4 cosas importantes acerca de cómo sucederá. Lo primero, anótelo allí. Jesucristo hará que Jerusalén sea el centro de su gobierno. Anótelo, necesito que anote esta parte. Porque quiero darle un lugar geográfico de lo que nos dice la Biblia. ¿Desde dónde va a ser el juicio? ¿Desde dónde Jesús va a reinar? Y
Mientras que yo le doy esto, quiero que entienda que Jerusalén, y sobre todo en este momento, las cosas están tan turbias y tan fuertes que estamos casi que esto puede ocurrir en cualquier momento. Pero quiero darle un concepto que le va a ayudar a entender la guerra en la que estamos. ¿Sabe por qué todo el mundo odia a Jerusalén? Porque es el lugar que Dios escogió. Y siempre lo digo, si Dios hubiera escogido su tierra natal, todo el mundo odiaría su tierra natal. Si Dios hubiera escogido Medellín, ese sería el peor lugar del mundo. Si Dios hubiera escogido Nueva York, ese sería el peor lugar del mundo. Si Dios hubiera escogido allá un pueblo en Argentina, Buenos Aires, ese sería el peor lugar del mundo y la gente sería la peor. La razón por la cual el mundo odia a el pueblo de Dios y el lugar de Dios es por una sola razón, es porque es su pueblo, porque le pertenece a él. Y la Biblia dice que él va a venir a reinar en ese lugar. Es por eso que todo el mundo tiene como conflicto el Medio Oriente y lo que está pasando. Mire, de la noche a la mañana, 2 años o todo lo que llevaba la guerra de Rusia y en la guerra contra Ucrania, se olvidó totalmente. Todos los países se detuvieron a ver qué estaba pasando con Israel. Porque Israel es la brújula, es el reloj de Dios para indicar todas las cosas. Entonces, le voy a enseñar desde dónde viene el reinado de Jesús. Y dice que Él va a reinar desde Jerusalén. Vaya conmigo a Isaías capítulo 2, versículo 2. Y mire lo que dice, en los últimos días. ¿Cuándo? Señale esas palabras, los últimos días. Estamos hablando de días como estos, días de estas fiestas. En el monte de la casa del Señor, ¿en dónde? En el monte, circula la palabra monte, en Jerusalén, es un monte. En el monte de la casa del Señor, en el monte de la casa del Señor, en Jerusalén. Será el más alto de todos. Circula la palabra el más alto de todos. ¿El más qué? Alto. Quiere decir el más importante de los lugares. El Señor está hablando poéticamente. Será el más alto de todo. El lugar más importante de la tierra. ¿El lugar más qué? Más importante de la tierra. Circulan las palabras. Se levantará por encima de las demás colinas, de las demás ciudades, de los demás pueblos. Y la gente del mundo entero, ¿cuánta gente? Todo el mundo entero vendrá allí para adorar. ¿Qué vamos a hacer? La gente, todo el mundo va a ir a adorar a Jerusalén. Versículo 3. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor. Circula la palabra, el monte del Señor. Y coloqué Jerusalén, a la casa del Dios de Jacob. Coloqué Jerusalén. Allí Él nos enseñará sus caminos. ¿Qué va a hacer allí? Enseñar sus caminos. Mire, en este momento toda Europa se detiene a pensar qué dice la Comunidad Económica Europea, qué dice Bruselas. Aquí en Inglaterra la gente se detiene a pensar qué dice Westminster. Allá en el resto del mundo dice qué dice la ONU. Y todo el mundo está esperando que salga el gobierno. ¿Qué quiere decir el gobierno? La manera de que todo funcione correctamente. La manera de ejercer autoridad ante todas las naciones. Y él dice que va a salir directamente desde Jerusalén. Y desde Jerusalén Dios va a emitir el mismo Señor Jesucristo. Usted recordará que en la segunda venida de Cristo, Él pone sus pies en Jerusalén. Inmediatamente pone sus pies en Jerusalén, pone sobre ellos sus cuarteles generales. Vamos a recibir y vamos a ver cómo Jerusalén se va a volver el lugar donde Dios emitirá. Y note lo que va a emitir, su palabra. Él le enseñará sus caminos. Ya no van a ser otros caminos importantes, sino es su camino. Dice, y andaremos en sus sendas. ¿Cómo andaremos? En sus sendas. Circulen las palabras, andaremos en sus sendas. Él nos va a enseñar y nosotros vamos a comenzar a escuchar su voz. Ya no es un tema académico, les decía. Ya es un tema, va a ser un tema fácil y sencillo para nosotros escuchar la voz de Dios. Todos los días escucharemos la voz y Él nos hablará directamente desde Jerusalén. Eso tiene que ser maravilloso lo que estamos leyendo en este momento y cómo va a pasar. Mire lo que sigue en la siguiente parte del versículo. Pues de Sión, ¿de dónde? Recuerden las palabras. Saldrá la enseñanzación, otro nombre para Jerusalén. Saldrá la enseñanza del Señor. ¿Qué va a salir de ahí? La enseñanza del Señor.
De Jerusalén saldrá su palabra. Versículo 4. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Es impresionante. ¿Resolverá los conflictos qué? Internacionales. Dice, y ellos, mire cómo nos explica el Señor, y ellos forjarán sus espadas en rejas de arado, sus misiles, todo lo que van a tener, dice, se van a acabar, todo va a cambiar. Dice, y sus lanzas en herramientas para podar. Esto es maravilloso. Lo que el Señor nos está prometiendo es lo que todo el mundo quiere, paz y seguridad. Y le voy a decir una cosa, usted espera este momento. La gente está confundida. Nos están confundiendo a los jóvenes, a los niños. El día de ayer hubo en Colombia un movimiento masivo. Dijo, por favor, no te metas con los niños. Están saliendo de las escuelas. Aquí en Inglaterra están cerrando escuelas porque los padres los están sacando del mainstream education o de la educación del mainstream porque no soportan más lo que les están enseñando a los niños. Y en Colombia se levantó un movimiento inmenso por unas leyes que quieren meter de homosexualizar a los niños desde pequeños. Esa confusión está trayendo, pero cuando venga el tiempo del Mesías, podremos escuchar su voz. No habrá manifestaciones, le veremos tal como es Él, escucharemos y va a ser paz. Y eso es lo ideal, lo que todo el mundo está esperando. ¿Cómo no adorarle en el corazón y esperar? Amén. Dele un aplauso. Dice, no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Eso es mucho lo que esto nos está diciendo el Señor. Por eso es que su iglesia está esperando estos momentos. La iglesia espera continuamente y usted se enciende porque yo lo que espero es eso. Espero el momento en el que Él venga. Nos estamos preparando para eso. Y le pregunto, ¿acaso hay algo más? ¿Acaso usted tiene una mejor oferta que esta? Si nuestras ofertas son que mi hijo termine la universidad, nuestras ofertas son una casa en España, nuestras ofertas es quizás un carro, nuestras ofertas son quizás un esposo, una esposa, nuestras ofertas, lo que estamos esperando y anhelando, pero Dios dice, tengo planes para ustedes, planes de bien y no de mal, y les voy a dar el fin que todo el mundo espera. Y es el fin de una paz totalmente justa. Por eso lo llevo a la segunda parte. ¿Qué va a comenzar en ese día? Comenzará, ¿y cómo ocurrirá? Pues va a comenzar un gobierno de justicia y de equidad. Y anote esas palabras como, si quiere, cámbiele y coloque, va a comenzar un gobierno de justicia y de equidad para mi vida. Un gobierno de justicia y de equidad. Uno de los capítulos que más me gusta del libro de Apocalipsis es el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y la descripción de cómo Juan observa el día en que el Rey Jesucristo, el Rey Jesús, recibe lo que se llaman, lo que yo le llamo continuamente los papeles, la tarjeta de propiedad del universo. Y déjame le explico qué significa esto, sobre todo para los que no lo han escuchado antes. Y es que Juan tiene una visión de cómo serán los últimos tiempos. Eso pasó hace 2000 años. Y de ahí saca el Apocalipsis. Y el Apocalipsis es un conteo muy claro y muy sencillo, muy fácil de entender de cómo ocurrirán las cosas. Es uno de los libros más organizados de la Biblia. Contrario a lo que dice mucha gente. No se sabe por qué. Quizás porque no han leído la primera parte. Pero cuando usted lo lee, nos dice el apóstol Juan que hubo un momento donde todo el mundo, la tierra, los seres vivientes, el universo estaba enfocado en el trono de Dios. Y Dios tenía en la mano un libro con 7 sellos. Y comenzó a preguntar un ángel, ¿quién es digno de abrir el sello? ¿Quién es digno? Lo que estaba diciendo es, ¿quién es digno de tomar el poder? ¿Quién es digno de gobernar esto? Usted y yo temblamos a la hora de pedir un primer ministro o de votar por un concejal o de votar por un presidente. Y allí estaba todo el mundo temblando en ese momento. Y Juan, cuando llega a ese momento, a esa escena en lo que nos dice el libro de Apocalipsis, dice que lloró amargamente porque miró a todas partes y no había nadie. Escucha esto, nadie, absolutamente nadie que fuera digno de abrir esos sellos. Es decir, miró en todas partes
Y yo le digo, mire en su corazón, en todo lo que usted conozca, y dígame quién es capaz y quién es digno que usted conozca de confianza para quitar y abrir y tomarle y gobernar sobre todo el mundo. Y quizás usted me dirá un papá, una de esas personas, Sigmund Freud, Albert Einstein, alguno de esos ejemplares académicos o alguno de esos científicos. Y dice la Biblia que no hay nadie, todos eran corruptos. Ni siquiera usted y yo podríamos abrir eso. El solo hecho de abrir, Señor, yo, y yo no soy, el día que yo abra eso, ¿qué tal, Señor? Si yo soy más malo que el resto de todos. Hasta que se acercó uno que tenía aspecto de cordero y de león. Y a partir de que se acerca el Señor Jesucristo, comienza a abrir cada uno de los sellos. Y en esa abierta de los sellos comienzan a pasar tantas cosas que Él hace que retome y establezca su reino sobre la tierra. Él sí puede gobernar con equidad. Él sabe exactamente cómo hay que dar y cómo hay que disciplinar. Yo como padre a veces disciplino a mis hijos y siento que a veces eso es más duro y les doy solamente el 40 y a veces les doy el 60, pero nunca quedo en el lugar adecuado. Usted lo sabe, su justicia y mi justicia está corrompida hasta lo más profundo. Dice la Biblia que nuestras acciones son como trapos de inmundicia. En pocas palabras, nosotros no somos capaces de gobernar, pero nuestro Rey Jesucristo va a ser perfecto en su juicio, tan nivelado, tan, tan preciso que reinará justamente. Amén. Denle un aplauso al Señor. Venga. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Y quiero que vayamos por esto y atesore y guarde esas palabras en su corazón, porque esas son la esperanza que viene. Mire lo que dice. Y por favor, tome fortaleza, tome esperanza. Por favor, anhele. Quizás usted está en un momento muy malo en su vida. Quizás usted viene de un problema familiar. Quizás usted viene de un problema económico. Y retome. Quizás está en un problema físico, de salud. Retome las fuerzas porque el Rey Jesús viene pronto y viene a reinar y nosotros seremos los principales beneficiarios de su reinado. Y eso va a ser maravilloso. Dele otro aplauso, más y más aplausos al Señor. Isaías 11:1, mire lo que dice. Del tocón de la familia de David. Y resalte la palabra tocón y coloque la raíz. De la raíz de la familia, de la simiente de David, está anunciando al Mesías. Saldrá un brote, saldrá una manera nueva. Resalte la palabra brote, una manera nueva de ser. Sí, un retoño. Resalte la palabra retoño, una nueva esperanza. Un retoño nuevo que dará fruto a la raíz vieja. Este retoño, esa manera de ser, va a dar fruto a la promesa anterior que Dios había hecho. Versículo 2, mire cómo va a ser esa promesa. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Quién va a reposar sobre él? Circulan las palabras el Espíritu del Señor. Mire, si todos nuestros gobernantes y todos el gobierno que usted y yo hacemos en nuestras casas, porque quiero decirle que usted y yo estamos gobernando nuestras vidas y nuestros corazones, si fueran plenos por el Espíritu Santo serían así, pero no son llenos del Espíritu Santo. No alcanzamos a entender esto. Mire lo que dice, el espíritu de sabiduría y de entendimiento van a estar sobre Jesús. El espíritu de consejo, de poder, el espíritu de conocimiento y de tener y de temor del Señor van a estar en Jesús. Versículo 3. Y escuche esto, por favor, y quiero que esta siguiente frase la absorba. Y quiero que vea a nuestro Señor Jesucristo en esta frase que sigue y que lo admire profundamente en su corazón. Y escuche lo que dice. Él, ¿quién? Más fuerte, ¿quién? Él se deleitará. Circula esas palabras, se deleitará en obedecer al Señor. ¿Qué palabra tan maravillosa es esta? El Rey Jesús se va a deleitar y al deleitarse en él hará su voluntad y su voluntad es buena. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Les contaba en la primera reunión que estuve en la prisión de un hombre que dice haber sido puesto allí injustamente. Y dice, y una muchacha y de alguna manera se dio una relación sexual. Y no encontraron ninguna evidencia. Ella lo había acusado a él de haberla violado. Y no encontraron ninguna evidencia. Y el hombre dijo, al final no encontraron y trajeron 6 personas.
y les dijeron, ¿ustedes qué piensan? ¿Es culpable o es inocente? Creo que 6 y 6 personas. Voy a hablar de 6 en esta ocasión. 4 de ellas eran mujeres, 2 no sé qué eran, y todos dijeron, yo creo que sí, o una gran mayoría, yo creo que sí, yo creo que sí. Todos, él decía algo que me pareció impresionante. Lo juzgaron de acuerdo a sus apariencias. Lo juzgaron porque era hombre. Y yo entiendo que el sentimiento es muy fuerte frente al abuso, pero ahí pensé en lo profundo de mi corazón, qué responsabilidad es ser juez. Digamos que hubiera sido equivocado y yo fuera uno de esos jueces. He mandado a una persona a la prisión por el resto de su vida. Yo mismo no lo puedo juzgar, pero quiero que piensen esto unos segundos. Y no sé si el hombre está diciendo la verdad o no, no me corresponde, pero sí me quedé con algo muy profundo en mi corazón. Qué difícil es juzgar. ¿Sabe cuál es el problema? Que insistimos en juzgar continuamente. Nosotros queremos ser los jueces en todo y somos los jueces de Dios. No somos capaces de juzgar con justicia. Qué impresionante fue ese momento y comparado con esta palabra, dice, no juzgará por apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Él sabrá que hay en cada corazón. Versículo 4. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales. Quiero que circulen las palabras, tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Qué impresionante es la descripción de este gobernante. Estamos todos esperando, usted anhela cuándo llegará ese momento. Versículo 5. Llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa interior. En pocas palabras está diciendo, va a ser va a concordar lo que dice con lo que hace, lo que habla con lo que piensa. ¿Acaso no espera usted una justicia con lo profundo de su corazón? Todos estamos anhelando, Señor, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo llegará? El mundo está anhelando en este momento tan profundamente. Note lo que sigue a continuación, versículo 6. En ese día, y cómo describe la justicia, será de esta manera: el lobo y el cordero vivirán juntos. Está utilizando una analogía. ¿En dónde en la vida se ha visto que el lobo no acabe con el cordero? Y el Señor dice, en ese día van a vivir juntos. Siguiente parte, el leopardo se echará junto al cabrito, el ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. ¿Qué justicia estamos viendo y anhelando desde esto que nos está diciendo el Señor? Versículo 7. La vaca pastará cerca de la guarida, cerca del oso. El cachorro y el ternero se echarán juntos. El león comerá heno o paja como las vacas. Versículo 8. El bebé llegará ese día en que jugará seguro cerca de la guarida de una cobra. ¿Cuántos de ustedes imaginan que sus hijos vayan y metan la mano a la cobra, a una serpiente? Nunca en nuestras vidas hubiéramos pensado esto. Va a ser tanto que el impacto va a ser social, emocional, va a ser natural. Todo lo que estamos esperando, todo eso que el mundo anhela, el clima, el climate change, toda la cuestión va a tener que ver con esto. El único que puede y la única persona que podría llevar a cabo todo esto es Dios mismo, no hay nadie más. O le pregunto, ¿quién conoce usted? ¿O usted se quiere postular a usted mismo para esta posición? Usted y yo nos caemos cortos, 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 muy cortos de la gloria de Dios, como para poder pensar que siquiera podemos hacer esto. Sin embargo, muchas veces creemos que podemos conducir y emitimos unos juicios tremendos. Note lo que sigue. Así es. ¿Así que? Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada.
Y no estamos hablando simplemente de meter la mano, estamos hablando de cómo será la seguridad y la confianza que tendremos en ese momento que Dios nos ofrece en ese reinado con Cristo. ¿Cómo será la equidad? Usted no tendrá que dormir encerrado en su casa. Usted no tendrá que esperar si van a corromper a sus hijos. Usted no tendrá que pensar, mi esposo me va a ser infiel o no me va a ser infiel. Usted no va a tener que pensar si es una persona culpable o inocente. No va a tener que pelear con su autoestima. ¿No son estas las cosas con las que peleamos hoy? Usted no va a tener que mentir. No va ni siquiera a tener que decir palabras. No va a tener que tener miedo. ¿Por qué va a tener miedo si Dios va a estar allí? Lo que nos está diciendo es tan amplio y tan grande que es difícil procesarlo para el corazón, pero que enciende la llama de la esperanza de una manera como no la hemos visto. Por eso decimos como Pedro, Señor, ¿quién más tiene estas palabras? Esto no me lo ofrece las universidades, esto no me lo ofrecen los hospitales, esto no lo ofrece la ONU, esto no lo ofrece los mejores escritores de poesía, esto no lo ofrece un premio Nobel. Esto solamente lo ofrece el Señor Jesucristo. Y mire lo que sigue a continuación. Así, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Versículo número 9. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño en Jerusalén. Porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Y quiero que circulen esas palabras. Así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. La razón por la cual va a haber equidad y justicia es porque el Señor va a estar plenamente en todos. Y esa es una esperanza tan grande y tan maravillosa. Versículo 10. En ese día, el heredero del trono de David será estandarte de la salvación para el mundo entero. Cuando vean allá y lo vean, hijo, Señor, todo se trata de ti. Es tan maravilloso. Mire, yo le digo una cosa, ¿cómo no se va la gente a babear? ¿Cómo no va la gente a enamorarse de Dios y del Señor Jesucristo con esta paz? ¿Y dónde más usted escucha esta promesa como la estamos diciendo? Note que no le está diciendo poder, porque todas las religiones y todo el mundo lo que promete es poder y alcance y unas cosas que salen del mismo corazón humano. Pero él dice, les prometo justicia. Les prometo que no vivirán lo que han vivido. Les prometo que no tendrán que cuidarse de sus mismos familiares. Les prometo que no tendrán que cuidarse de ustedes mismos. ¿Cómo no poner la confianza en Jesús? Versículo 10. En ese día el heredero será estandarte para todo el mundo. Muy bien. Entonces quiero que piensen eso. Comenzará un gobierno de justicia. Lo llevo a la siguiente parte de lo que ocurrirá ese día. Los creyentes serán transformados y ni la maldad ni el diablo tendrán poder en ellos. Otra de las cosas que van a pasar es que el creyente va a ser totalmente cambiado. Y yo quiero que usted ahora, mientras que estamos hablando de eso, pueda eh, absorber la esencia de esto. Seremos transformados de tal manera que el mal no tendrá problema dentro de nosotros. Mire, le voy a decir, el cambio más grande que nosotros deseamos y que yo deseo a nivel personal es no pecar. Ay, cómo me resulta de horrible pecar. Me molesta mi mal genio con mi esposa. Me molesta mi bitterness que tengo a veces con mis hijos, con la gente que amo. Me molesta que a veces quiero matar. Me molesta el miedo, me molesta tantas cosas que están dentro y es una lucha interna. Y yo sé que es una lucha que usted tiene o que todo que tiene al Hijo de Dios la tiene. Pero hay una lucha interna con nuestro pecado. Algunos de nosotros decimos, ¿cómo quisiera que me arrancaran esto? Las emociones en frente a determinadas cosas que se dañan, no las buenas emociones. Cuando venga el milenio, el reinado de Cristo, tendremos que ser transformados y ya no tendremos pecado. Y yo quiero que vaya un texto que está en pantalla, pero no está en sus hojas. Vaya a Romanos 7, versículo 17 en pantalla. Mire lo que dice. El problema del pecado es que el pecado está en nosotros. Y le dije en el primer momento, todos sus males son por el pecado. Estaba hablando con alguien este viernes
antes de la fiesta y me decía, ¿y qué piensa acerca de Israel y de Palestina y a quién apoya? Y ella me dijo, yo apoyo a Palestina. Y yo le dije, nosotros somos pro Israel, la palabra de Dios lo dice. Y entonces me dijo, explíqueme por qué no entiendo. Y yo le expliqué y me dijo, entonces ¿están correctos Israel? Y dije, no, Israel tampoco está correcto. Se estarán defendiendo y es lo correcto defenderse. Y sé toda la artimaña que hay detrás del Islam para acabar con el pueblo judío. Lo sé, está muy claro. Pero aquellos gobernantes no lo están. Y dije, ¿sabe cuál es el problema? El problema de ellos es su corazón, es su pecado. Pero le dije, ¿pero qué importa Israel y Palestina cuando usted se está pudriendo en su pecado? Y yo le digo, ¿qué le importa a su vecino cuando usted es gobernado por su pecado? Usted y yo somos gobernados por ese pecado continuamente. Es por eso que controlamos, dañamos, es por eso que cedemos ante la tentación, es por eso que cedemos ante el acostarse, es por eso que se cede ante la adicción a las drogas, es por eso que ese pecado ya lo tiene a usted. ¿Qué importa Israel y Palestina cuando usted mismo está siendo consumido por su pecado, por su rabia, por su ira, por la envidia? Si usted y yo sabemos de qué estamos llenos por dentro. Por eso la esperanza de que llegue un día de justicia no solamente es háganle justicia a los demás, sino es el día en que yo haré justicia dentro de mi corazón. Es el día en el que yo no me voy a vender por lo que me digan o por lo que pienso, por mis sentimientos. Es el día en el que no voy a ser tentado, sino que es el día en el que seré justo desde mi corazón porque seré transformado. Ese día seremos como Jesús y eso es lo que va a permitir la transformación. Pablo dice que el pecado mora en nosotros. Mire lo que dice. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Dónde vive el pecado? En usted. Es por eso que si queremos justicia, tenemos que anhelar que nos quiten el pecado. Y verdaderamente toda persona que tiene a Jesús tiene una sed de justicia, pero no una sed de que maten a todos y todos salgan y venga el fuego de Dios. No, la justicia que dice Dios que quiere es una justicia en el corazón profunda que es casi imposible. Y esa es la lucha del creyente. Su corazón injusto luchando con el corazón justo de Dios. Entonces la gente será transformada y no habrá pecado. Y al no haber pecado, Satanás no va a poder actuar, el mundo no va a poder actuar. Aparte de eso, Satanás va a ser llevado y va a ser atado en el milenio. Vaya conmigo rápidamente a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Necesito que vaya entendiendo que no solamente entienda estas fiestas en lo emocional, en el cantar, en el comer. Necesito que lo entienda intelectualmente y de que desde su intelecto pase al espíritu o desde el espíritu pase a su intelecto. Es decir, necesito esperar este gran día en el que venga el Señor. Mire, si usted entiende esto, va a prepararse, usted va a purificarse todos los días. ¿Y qué es purificarse todos los días? No es simplemente una lucha interna con el pecado, es un deseo inmenso, Señor, llega. 2 Corintios capítulo 5, mire lo que dice. Pues sabemos, ¿qué dice? Sabemos, circula las palabras, que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, ¿cuál es esa carpa? Ese es Sukkot, este cuerpo es una carpa terrenal. Es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. ¿Dónde tendremos esa casa? Dice, un cuerpo eterno. Quiero que circulen las palabras, un cuerpo eterno. Algunos de ustedes piensan que en la casa en el cielo es un lugar. La casa en el cielo realmente es un cuerpo diferente, es un cuerpo transformado, eterno, hecho para nosotros por Dios mismo. ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Siga conmigo. Y no por manos humanas. Segundo versículo número 2. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Usted se fatiga, se cansa en su cuerpo actual. Les decía en la primera reunión, aquellos que sufrieron mucho cuando eran niños, hoy a los 40, 50, 60 años están llenos de dolores. Usted no se imagina el dolor que produce una mala niñez en el futuro.
Las peores heridas que usted y yo tenemos son las heridas de falta de amor de nuestra niñez. Creciendo le duelen los brazos, le duelen las piernas, se enferma, porque emocionalmente no, el ser humano no es capaz de cargar el mal. El ser humano no fue hecho para esto. Entonces recibe, recibe, recibe y recibe a partir y en todos los tiempos, a través de todas las circunstancias. Cuando llega a los 40, 50 años, tiene un cuerpo enfermo. Ni siquiera fue su estilo de vida, fue lo que recibió. Cuando viene a Jesús es sano. Y lo que dice Jesús es, te voy a dar un cuerpo diferente. Eso es justicia. Esa es la esperanza. Mire lo que sigue a continuación. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Y escuche qué hermoso lo que sigue. Y anhelamos. ¿Qué hacemos? Anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera una ropa nueva. Le pregunto, ¿no es eso lo que usted anhela cada vez que suspira? Cada vez que llega cansado a su casa, cada vez que le duele, cada vez internamente conflicto y dice, Señor, ¿cuándo se le pasará esto? ¿No es eso lo que experimentamos los padres cuando nuestros hijos entran en conflictos? Ese dolor que tiene un papá cuando algo pasa, o ese dolor en el corazón como si fuera una punzada cuando tiene un momento de estrés muy alto, no es nada más que esto. Es un deseo interno de seguir. Y también es sorprendente cómo el cuerpo y lo que hace Dios puede avanzar tanto. Versículo 3. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. Quiero que saboree esas palabras. Nos vestiremos con un cuerpo celestial. Yo no sé si usted está muy pegado a este mundo, muy apegado, pero si llega a pasar esto en estos días, en el tiempo tan cercano, todo va a cambiar. Su estilo de vida, su manera de ver, todo va a cambiar. Unos padres dejarán a sus hijos, otros hijos se perderán en el infierno, otros hijos van a estar, otros padres van a estar perdidos. Va a ser un cambio total. Todo va a ser un cambio. Desde la ubicación geográfica hasta su cambio emocional. Todo. Y usted va a ser entregado a este cuerpo. Estas son palabras que no hemos visto antes. Y son palabras que usted no va a encontrar en ninguna biblioteca, ni en ninguna universidad, ni en ningún hospital. Son las palabras de esperanza que solamente Dios puede ofrecer. Nadie más puede ofrecerle esto. Una persona que le venda casas no le puede ofrecer esto. Un doctor no le puede ofrecer esto. Un psiquiatra no le puede ofrecer esto. Uno de esos gurús de mercados y gentes de business tampoco le puede ofrecer esto. Un pastor no le puede ofrecer esto. Su papá no le puede ofrecer. Su esposo no le puede. Sus hijos no son capaces de ofrecerle esto. Esa esperanza solamente viene de Dios. Ni la policía puede, ni los gobiernos llegan a tanto como llega esto que Dios nos está diciendo. Note lo profundo de lo que nos está diciendo a continuación. Versículo 4. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo. No, esa no es la historia del creyente que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Cuando una persona entiende quién es Jesús, desea tener un cuerpo nuevo, es que anhelamos en ese momento de conocer al Señor Jesucristo. Usted tiene un deseo interno tan grande de ser transformado. Y le voy a decir cuál es la transformación. No es un hombre de negocios, no es el rey más rico del universo. ¿Sabe cuál es la transformación? Cómo ser mejor papá. ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor hijo? El verdadero gobierno es hacer lo que Dios le ha pedido hacer bien. Y sabe, usted y yo nos sentimos como los peores padres, los peores hijos, los peores esposos, las peores esposas, los peores amigos, el líder. Se nos pasa la idea, somos los mejores, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos todo lo que nos falta. Y Él dice, llegará el día en que lo podrán hacer, porque para eso los he llamado yo. Versículo 5. Dios mismo nos ha preparado esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Quiero que se con las palabras como garantía nos ha dado su Espíritu Santo.
Quiero que piensen en lo que acabamos de decir. ¿Cómo sucederá el reinado de Cristo? Jesús reinará desde Jerusalén, comenzará un gobierno de justicia. Los creyentes seremos transformados. Y por último, anótelo allí, los creyentes reinarán sobre la tierra. Muy bien, voy a llevarlo rápidamente por la pregunta 3. No me queda mucho tiempo. Tengo que aprender a predicar más corto, no lo sé, pero bueno. Vaya conmigo a la pregunta número 3. ¿Cuál va a ser el reinado de Cristo? Simplemente lo voy a nombrar. ¿Cuándo va a ser el reinado de Cristo? Perdón, durante el milenio. La Biblia nos habla de un periodo de 1000 años. Simplemente lo voy a nombrar. Anótelo allí, durante el milenio. Cristo va a venir a reinar en dos etapas. Primero, en un milenio, 1000 años. Segundo, va a reinar en la Nueva Jerusalén. Anótelo allí, la Nueva Jerusalén. No le voy a decir qué es exactamente, pero lo invito a que lo lea en su casa. Son los dos periodos en los que vamos y hay que entenderlos plenamente para comprender todo lo que nos espera. Y es que lo que nos espera es muy grande, no podemos ni comprender. Lo llevo a la cuarta pregunta. ¿Quiénes estarán en el reinado de Cristo? Y de igual manera, se lo quiero resumir porque me quiero enfocar en el último punto, mientras que el grupo de alabanza se puede ir acercando. ¿Quiénes reinarán? ¿Quiénes estarán en el reinado? Y como siempre, hay dos tipos de personas en lo que nos compete a nosotros. Los creyentes para reinar, si quieren anotarlo, y los no creyentes para el juicio final. Pero aparte de eso, quiero decirle quién más va a estar. Dice la Biblia que hay 7 juicios. Parte del juicio es para los ángeles. Parte del juicio es para Satanás. No crea que Satanás va a ser impune. Dios tiene un juicio para él y durante el periodo de los 1000 años va a ser atado y echado fuera y no podrá tentar a nadie más. Ciertamente quien orquesta todo lo que está pasando en el mundo es un mundo satánico y Satanás va a ser atado y va a ser derrotado. Y eso es parte del proceso de Dios. Y usted tiene que saber. Pero aparte de eso, quiero que sepa que lo que nos interesa más a nosotros es aquellos que vamos a reinar y aquellos que se van a levantar para ser juzgados. Lo que me lleva a la quinta pregunta. Y disculpe que corra, no corra, pero pase rápidamente. La quinta pregunta entonces es, ¿qué va a pasar después del milenio? Y lo primero que quiero que sepa es que va a ocurrir la segunda resurrección. ¿Va a ocurrir qué? Ok, quiero que me oiga porque voy a pasar rápidamente. Aquellos que estemos en Cristo o aquellos que hayan muerto en el Señor Jesucristo, por ejemplo, nuestra hermana Marta Marshall, que murió hace un año o que durmió hace un año, más o menos, para esta fecha, en 2 meses va a ser. Ella va a resucitar cuando venga nuestro Señor Jesucristo y se va a unir al a la gran fiesta de coronación de nuestro Rey. Ella va a estar allí. Pero aquellos que hayan muerto y dice la Biblia que no sean creyentes, van a tener una segunda resurrección, un segundo grupo. Primero los creyentes van a resucitar y 1000 años después van a resucitar los otros. Y la Biblia dice que ellos van a resucitar para ser juzgados. Y aquí es donde quiero que centre su atención para terminar la reunión. En Juan 5:29. Recuerde, estamos estructurando su fe, su teología, qué es lo que Dios dice que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y mire lo que dice Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Circula esas palabras, a resurrección de vida, es decir, a la primera resurrección, para vivir. Pero los del segundo grupo dice así, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Quiero que circule las palabras, a resurrección de condenación. Y quiero que esto quede en su corazón una vez más y que usted vaya tomando la esencia de lo que Dios quiere decir. Porque en base a esto, usted va a tomar las decisiones que tiene que tomar. Para eso es la palabra de Dios. Siguiente parte de lo que va a ocurrir después. Tendrá lugar el juicio del gran trono blanco. Quiero llegar a este punto y quedarme aquí unos segundos más. El juicio del gran trono blanco.
La Biblia dice que después del tiempo del milenio, de ese reinado, entonces va el Señor a dar la siguiente etapa de la justicia, la cual es la condenación. Y dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco. ¿Cómo era el trono? Y el que estaba sentado en él, o sea, es decir, el Señor Jesucristo, y el que estaba sentado en él. Dice, la tierra y el cielo huyeron en su presencia. Quiero que piensen esto, huyeron de su presencia, pero no encontraron lugar donde esconderse. No es físicamente lo que está pasando. Es que la gente va a decir toda clase de excusas y nadie va a poder excusarse o justificarse. Dice, cuando llegue ese día, la gente va aparentemente a correr, a decir, mire, no lo sabíamos, perdona, toda la cuestión. Dice, y no encontraron excusa, lugar donde esconderse, física o emocionalmente. Versículo 12. Quiero que vaya conmigo y vea cómo se enciende este libro de Apocalipsis. Y vi a los muertos. ¿A quién vio? Tanto los grandes como los pequeños, los ricos y los pobres. Y los vi delante de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Todos los seres humanos, no creyentes, todos los seres humanos no creyentes, dice, y todos los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida. Y a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. ¿Qué les pasó a los muertos? Se les juzgó. Todos los muertos, grandes y pequeños. Versículo 13. Escucha estas palabras. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Va a haber un juicio. La razón por la cual tememos la muerte es porque no pensamos, sabemos que viene un juicio. La razón por la cual usted tiene una conciencia de si lo ha hecho bien o mal, porque sabe que usted está bajo un juicio. Hay una capacidad de saber si lo está haciendo bien o mal. Versículo 14. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este es el lago de fuego en la segunda muerte. Versículo 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado. Dios nos está invitando, vuelvan al libro de la vida. Escriban su nombre. Y la única forma de escribir el nombre es poniendo la fe en el Señor Jesús. Vamos a ponernos en pie. Anhelamos un tiempo de justicia. Y yo quiero que usted, en todo lo que estamos hablando y pensando, tome una decisión, refresque su fe, prepárese. Iglesia, quiero que piensen en sus familiares, quiero que piensen en sus hijos, quiero que piensen en la gente que está en la iglesia, quiero que piensen en aquellos que están en este momento, en sus familiares, en su esposo, en su esposa. Quiero que piense en la fe que tiene que tener y en lo que Dios está haciendo en su vida. Y déle lugar, llegue a una conclusión. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.